Buenas tardes, en esta presentación abordaremos el capítulo número 8 correspondiente a la primera parte del sistema endocrino. El temario de la clase es generalidades del sistema endocrino, glándulas del sistema nervioso y entre ellas desarrollaremos hipotálamo, glándula pineal, hipófisis o pituitaria, tiroides y paratiroides. Sistema endocrino. Para que el cuerpo funcione como un todo integrado, sus órganos deben comunicarse entre sí y coordinar sus actividades. En los seres humanos, dos de estos sistemas revisten una importancia especial: el sistema nervioso y el sistema endocrino, que se comunican mediante neurotransmisores y hormonas. El cuerpo cuenta con 4 vías principales para que las células se comuniquen entre sí. La primera es a partir de las uniones intercelulares comunicantes. Unen músculo liso entre sí, músculo cardíaco, células epiteliales y de otros tipos. Permiten el paso de nutrientes, electrolitos y moléculas que señalizan el citoplasma de una célula al de la siguiente mediante poros en sus membranas plasmáticas. El segundo es a partir de los nervios, que liberan neurotransmisores, se difunden a través de una hendidura sináptica y se fijan a receptores en la superficie de las siguientes células. El tercero es una célula secretora parácrina, que se difunde a las células cercanas en el mismo tejido y estimulan su fisiología. En ocasiones se la denomina hormonas locales. Y como cuarto son las hormonas. En sentido estricto son mensajeros químicos transportados por la circulación sanguínea y estimulan respuestas fisiológicas en células de otros tejidos u órganos, a menudo a distancias considerables, como por ejemplo ciertas hormonas producidas por la hipófisis actúan sobre órganos tan distantes como la cavidad pélvica. Glándulas endocrinas. Están localizadas en diversas partes del cuerpo. Su función principal es la liberación y producción de hormonas que se vierten al torrente sanguíneo y se distribuyen en todas las partes del cuerpo y actúan sobre diversos órganos y tejidos. Las más importantes son la hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, glándulas suprarrenales y gónadas, ovarios y testículos. Funciones generales. Entre las funciones que controlan las hormonas se incluyen las actividades de órganos completos, el crecimiento y desarrollo del organismo, la reproducción, las características sexuales, el uso y almacenamiento de energía y los niveles en sangre de líquidos, sal y azúcar. Acción hormonal. Existen distintas formas en que actúan las hormonas y estas son: acción endocrina. La hormona es sintetizada en un órgano o glándula y es vertida al torrente sanguíneo para luego unirse a receptores específicos. Acción parácrina. La hormona actúa desde células endocrinas a receptores específicos en células vecinas. Y acción autócrina. Las hormonas ejercen su acción sobre la misma célula. Fisiología. Las hormonas pueden ser estimuladas o inhibidas por otras hormonas,
por concentraciones plasmáticas de iones o nutrientes, por neuronas y actividad mental, y por cambios ambientales, como por ejemplo la luz, temperatura, presión atmosférica. Glándulas del sistema nervioso. Hipotálamo. El hipotálamo está situado por debajo del tálamo y justo por encima del tronco o tallo encefálico. Forma la parte anterior del diencéfalo. Su tamaño es aproximadamente como el de una almendra y la función es regular la liberación de hormonas de la hipófisis. Dentro de las funciones principales que ejerce el hipotálamo es la regulación de los niveles de energía, los ciclos del sueño, la temperatura, la presión sanguínea, la función muscular, el sistema inmunitario, el comportamiento sexual y el hambre. Las hormonas secretadas por el hipotálamo son la hormona liberadora de tirotropina, que su efecto es estimular la liberación de hormona estimulante de la tiroides, de la adenohipófisis, estimular la liberación de prolactina de la adenohipófisis. Dopamina, que inhibe la liberación de la prolactina de la adenohipófisis. La hormona liberadora de somatotropina, que estimula la liberación de hormona del crecimiento de la adenohipófisis, y la somatotropina, que inhibe la liberación de hormona de crecimiento de la adenohipófisis, inhibe la liberación de la hormona estimulante de tiroides de la adenohipófisis. También libera hormona liberadora de gonadotropina, que su efecto es estimular la liberación de hormona folículo estimulante de la adenohipófisis, estimula la liberación de la hormona luteinizante de la adenohipófisis y coordina el ciclo menstrual femenino y la espermatogénesis en los hombres. La hormona liberadora de corticotropina, su efecto es estimular la liberación de la hormona adenocorticotropa de la adenohipófisis, la oxitocina, que produce contracción uterina y lactancia materna, y la vasopresina, que incrementa la permeabilidad al agua en los túbulos contorneados distal y el conducto colector de la nefrona, promoviendo la reabsorción de agua y el volumen sanguíneo. Glándula pineal. La glándula pineal es una pequeña formación ovoidea, aplanada, que descansa sobre la lámina cuadrigémina del mesencéfalo, formando parte del techo del diencéfalo. Su principal función es la de regular los ritmos circadianos, tal como el sueño y la vigilia. Secreta melatonina, hormona con fuerte efecto sobre la acción gonadal y antioxidante. Como hormonas que secreta la glándula pineal es la melatonina, que su efecto es antioxidante y es la encargada de la regulación de los ciclos de vigilia y sueño, ritmo circadiano, incluyendo la somnolencia. Glándula hipófisis o pituitaria. Es una glándula compleja que se aloja en el espacio óseo llamado silla turca, del hueso esfenoides. Está situada en la base del cráneo y en la fosa cerebral media. Conecta con el hipotálamo a través del tallo pituitario o del tallo hipofisiario. Si observamos en la imagen, en la parte superior tenemos el hipotálamo y hacia la parte inferior tenemos la glándula hipófisis o pituitaria.
Esta presenta dos lóbulos, un lóbulo anterior denominado adenohipófisis y un lóbulo posterior denominado neurohipófisis. Las funciones de la hipófisis. Secreta las hormonas que son necesarias para regular el equilibrio en el organismo. Las dos partes tienen funciones ligeramente diferentes. La adenohipófisis sintetiza y secreta hormonas dependiendo de la regulación que el hipotálamo realiza a través de los factores hipotalámicos. Y la neurohipófisis se encarga de distribuir el resto de órganos diana las hormonas que sintetizan el hipotálamo. La irrigación. Está irrigada por la arteria hipofisiaria superior, por la arteria hipofisiaria media, la arteria hipofisiaria inferior y por las arterias capsulares. En esta diapositiva podemos observar que a partir del hipotálamo, que secreta hormonas excitadoras de la hipófisis, la adenohipófisis secreta hormonas estimulantes de la hormona estimuladora de las cápsulas suprarrenales, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante del crecimiento de los huesos, la hormona estimulante de testículos y ovario y hormona estimulante de las mamas, prolactina. A su vez, el hipotálamo secreta hormonas denominadas vasopresina y oxitocina. La vasopresina y la oxitocina se acumulan en la neurohipófisis y a partir de acá regula la reabsorción del agua de los riñones, en la cual eleva la tensión arterial, y la oxitocina regula la contracción del útero durante el parto. Las hormonas que son secretadas desde la adenohipófisis son la hormona del crecimiento, que su función es estimular el crecimiento y la reproducción celular, estimula la liberación del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que es una proteína secretada por el hígado. La hormona estimulante de la tiroides estimula la secreción de triiodotironina T3 y tiroxina T4, como la liberación desde la glándula tiroides, y estimula la absorción del yodo por parte de la glándula tiroides. La hormona adenocorticotropina estimula la síntesis y liberación de corticosteroides, que son antiinflamatorios e inmunosupresores, y andrógenos por parte de la corteza adrenal, hormonas sexuales masculinas, testosterona. Otras hormonas secretadas por la adenohipófisis es la hormona folículo estimulante, que su función en la mujer es estimular la maduración de los folículos ováricos, en el hombre estimular la maduración de los túbulos seminíferos, estimula la espermatogénesis, estimula la producción de proteína liberadora de andrógenos en las células de Sertoli en los testículos. Otra hormona es la luteinizante, que en la mujer estimula la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, y en el hombre estimula la síntesis de testosterona por parte de las células de Leydig. Y la prolactina, que estimula la síntesis de liberación de leche desde la glándula mamaria. La neurohipófisis en especial lo que hace es almacenar las hormonas que son secretadas por el hipotálamo. Estas son la oxitocina, que su efecto es la contracción uterina y la lactancia materna,
Y la vasopresina, que es una hormona antidiurética, que su efecto es incrementar la permeabilidad del agua en el túbulo contorneado distal y el conducto colector de la nefrona, promoviendo la reabsorción del agua y el volumen sanguíneo. Glándula tiroides. Esta glándula se encuentra localizada en la parte frontal del cuello a la altura de las vértebras C5 y T1, en la laringe junto al cartílago tiroides y por arriba la tráquea que rodea hasta alcanzar posteriormente al esófago. Está cubierta por la musculatura pretiroidea, el músculo plastima del cuello, tejido celular subcutáneo y la piel. En cuanto a la irrigación, está irrigada por la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea media, que nace en la carótida externa y la subclavia. La sangre sale por las venas tiroideas superiores y media, que confluyen para formar el tronco tirolinguofacial, que desemboca directamente en la yugular interna. En cuanto a la irrigación arterial, está determinada por la carótida externa, que da ramas a la arteria tiroidea superior, interna, externa y posterior. Las arterias subclavia, derecha e izquierda, dan origen a la arteria tiroidea inferior y a su vez dan ramas internas, posteriores y profundas. El callado aórtico, en su parte del tronco brachiocefálico, da origen a la arteria tiroidea media, o también denominada Neubauer o Inma. Drenaje venoso. Está determinado por los plexos tiroideos, venosos tiroideos. Estos están representados por las venas tiroideas superiores, tronco tirolingofacial y vena yugular interna, la vena tiroidea media, que drena el contenido hacia la yugular interna, y las venas tiroideas inferiores, que drenan su contenido hacia la yugular interna y el tronco brachiocefálico izquierdo. Las hormonas secretadas por la tiroides son la trillodotironina, la T3, que su efecto es estimular el consumo de oxígeno y energía mediante el incremento del metabolismo basal. Estimula el ARN polimerasa 1 y 2 y de este modo promueve la síntesis de proteína. La tiroxina, T4, que su efecto es estimular el consumo de oxígeno y energía mediante el incremento del metabolismo basal, estimula el ARN polimerasa 1 y 2 y de este modo promueve la síntesis de proteína. Y la calcitonina, que su efecto es estimular los osteoblastos y la construcción ósea. Inhibe la liberación de calcio del hueso, reduciendo de esta forma el calcio sanguíneo. La calcitonina tiene una función opuesta a la hormona paratiroidea, porque disminuye la acción osteoclástica, desacelera la formación de los osteoclastos y acelera la formación de los osteoblastos, que son las células encargadas de la formación del hueso. En cuanto a la regulación del calcio, la calcitonina tiene función de controlar los niveles de calcio. Activa los osteoblastos e inhibe los osteoclastos, produciendo una disminución de calcio en sangre. Como efecto antagonista, inhibe la paratohormonas, lo que hace es aumentar el calcio en sangre.
Glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides están situadas en el cuello por detrás del lóbulo tiroides o de la glándula tiroides. Estas producen la hormona paratiroidea o la parotohormonas y por lo general hay 4 glándulas paratiroides, 2 superiores y 2 inferiores. En cuanto a las funciones, permite facilitar la absorción de calcio, vitamina D y fosfato conjuntamente en el intestino, aumenta la reabsorción de calcio de los huesos mediante la producción de más osteoclastos a partir de células madres mesenquimatosas de la médula ósea, retrasando la conversión de esta en osteoblastos. Reduce la excreción renal del calcio y aumenta la excreción renal de fosfato, provocando la excreción urinaria en mayor concentración. Aumenta la reabsorción del calcio en el intestino y como resumen podemos decir que regula la cantidad de calcio presente en sangre. La hormona secretada por la paratiroides es la hormona paratiroidea o también denominada parotohormonas, que su función o efecto a partir del calcio es estimular la liberación de calcio desde el hueso, aumentando los niveles sanguíneos de calcio, estimula la reabsorción ósea por parte de los osteoclastos, estimula la reabsorción de calcio en el riñón, estimula la producción de vitamina D activada en el riñón. Y a partir del fosfato, su efecto es estimular la liberación desde el hueso de fosfato, incrementando de esta forma los niveles sanguíneos de fosfato, e inhibe la liberación renal del fosfato, excretándose más fosfato desde los riñones. La regulación de calcio a partir de la parotohormona es por medio de los órganos diana, es decir, en el riñón absorbe calcio a la sangre. En los huesos libera el calcio a la sangre y desde las células intestinales absorbe el calcio. Esto produce un aumento de calcio en sangre. La parotohormona actúa sobre la vitamina D gracias a las células intestinales, al hueso y a los riñones. El temario de la próxima clase va a ser glándulas del sistema digestivo, estómago, hígado y páncreas, riñones, glándulas suprarrenales, corteza adrenal y médula adrenal, glándulas del sistema reproductivo, testículos, ovario, placenta y útero. Muchas gracias.